en la Biblia en el libro de Lucas 16-19, el rico y Lázaro. Y el tema en esta mañana: ¿a dónde quieres ir tú? Amén. Amén. Porque todos decimos nos vamos para el cielo, pero para entrar al cielo, día con día me estoy convenciendo que es un proceso bien largo. Usted compartía con el pastor antes de iniciar el servicio, y yo le decía que parte de los procesos dolorosos se encuentra muchas veces en la soledad, y ahí es donde Dios nos forja. Amén. Tenemos que disponer nuestro corazón, iglesia, a buscar a Cristo en ayuno, en oración, a negarnos a nosotros mismos. Y por eso que el título en esta mañana se llama ¿a dónde quieres ir tú? Y dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el glorioso Espíritu Santo. En Lucas 16-19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían ¿qué? Las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá al que alguno se levante de los muertos. Vemos claramente que había un rico que se vestía con esplendidez, y este hombre hacía banquetes cada día de su vida. Y a veces nosotros pensamos que lo tenemos todo. A veces pensamos que negarnos quizás a nosotros mismos a muchas cosas nos va a ocasionar algo. Pero lo que cuando nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos, en vez de producir derrota, va a producir un eterno peso de gloria sobre nuestra vida. Dice la palabra que este hombre día con día se vestía con esplendidez, o sea que todos los días no repetía su misma vestidura. Pero ¿de qué le sirvió o de qué le servía en aquel entonces cambiar tanto de vestido, si las vestiduras que a nosotros nos respaldan son las celestiales que Dios nos asigna a nuestra vida? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que aunque nosotros estemos caminando con el Señor, nosotros tenemos que ver hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, porque es necesario que muchas veces tomemos determinaciones, y determinaciones radicales. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces una mala decisión nos puede llevar a una gran perdición. Y no solamente física, sino la mayor de todas, que es la espiritual. Dice que había un mendigo lleno de llagas. Dice que ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y a veces nosotros pensamos que saciarnos es un rato de lo que la vida aparentemente nos brinda. Pero muchas veces lo que para ti y para mí se construye en un rato de diversión puede ocasionar
un gran tormento a nuestras vidas. Si nosotros vamos a analizar la vida, ¿verdad? Mire lo que le pasó a Jonás. Dice la palabra que el Señor lo había encomendado a que entrara a Nínive. Dice la palabra del Señor que Él le dijo que fuese. Mas Él tomó la decisión de irse a donde Él no tenía que ir. Y dice que compró un tiquete y se fue a Jope, tipo de mundo. O sea, quería apartarse de la voluntad de Dios. Y así muchas veces nosotros queremos estar en las cosas de Dios, pero no estar en la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a andar, no por vista, sino por la fe, pero en la voluntad de Dios. Dios a veces a ti y a mí nos da la voluntad permisiva, pero no hay como la voluntad divina. ¿Es así o no es así? Que esa es la del todo, esa es la que nos marca, esa es la que nos guía, porque la voluntad permisiva, tarde que temprano recibimos la desilusión, o no es así pasa. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor. Dice que este hombre hacía banquete, se deleitaba, y dice que este hombre tomó la decisión era de agradar a sus amigos. ¿Y qué hizo? Jonás tomó la decisión fue de agradarse a sí mismo, y muchas veces nosotros queremos agradarnos a nosotros mismos. Dios te está diciendo, Dios te está hablando de diferentes maneras, diferentes formas, te está diciendo esfuérzate, búscame, ayuna, ora, vigila, apártate 3 días, apártate 21 días, haz mi voluntad. Y muchas veces queremos buscar la acomodo de nosotros. ¿Por qué? Porque fácil es decir que estamos en el camino del Señor, pero difícil es aprender a vivir para Cristo. Porque al aprender a vivir para Cristo, nosotros tenemos que negarnos, nosotros tenemos que apartarnos. También tenemos que tener en cuenta, iglesia, con quién nos juntamos. Porque todo árbol no nos da la sombra. ¿Sí o no, mi padre? Todo árbol no nos da la sombra. Y yo he aprendido en estos procesos que quizás si este hombre hubiese conocido al Señor a tiempo, hubiese sido salvo. Pero unos nacemos para salvación, otros nacen para condenación. Pero lo que el Señor hablaba cuando Él me traía para el pasaje de Jonás es que a veces queremos correr y anticipar, no en el tiempo que Dios quiere en nuestras cosas, sino en el tiempo que nosotros queramos. Dice que Él se fue a Jope. Dice que llegó una gran tormenta en aquella embarcación. Y dice la palabra del Señor que todos corrían, pero hubo uno que se acordó que había uno que había comprado el tiquete. Mientras que todos corrían, ¿qué hacía Jonás? Dormido. Y le dijeron, despiértate, dormilón. Lo tenían como flojo, si no va. Pero él sabía, y yo creo que él tenía que sentir el estupicio de la gente, pero en la forma de evadir la responsabilidad que tenía para con Dios, él se ocultó. Y dice la palabra que aunque nos ocultemos debajo de las piedras, de ahí nos saca y nos encuentra Dios. Y dice la palabra del Señor que Él le dijo, hubo uno que dijo, echemos suerte sobre quien cae, y sobre quien cayó, sobre Jonás. ¿Por qué? Porque el Señor le había designado algo, pero Él quería ir, era hacer su voluntad. Y muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de nosotros y no la voluntad divina, que es la de Dios. Porque muchas veces decimos, quiero servirte, Señor, quiero servir a Cristo, quiero caminar con Cristo, pero yo he aprendido algo, y que cada experiencia y que cada circunstancia, por muy grande que sea en nuestra vida, nos tiene que ir dejando una enseñanza. Como yo compartía con el pastor, mientras que los hermanos llegaban, yo le decía, pastor, cada día la venida del Señor se acerca. Cada día siento que la trompeta puede sonar. Y comenzamos a compartir, bendito sea el nombre del Señor, varios textos bíblicos y él me decía, de acuerdo como usted lo entienda, así Dios obra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es que cuando quizás este hombre, ¿verdad?, estaba ahí, pero no conocía a Dios, él pensaba
que conjuntarse con la gente de su mismo nivel. Él pensaba que con saciar a aquel que bebiera, que comiera. Yo imagino que eso tenía que ser unos banquetes bien grandes todos los días de parranda. Y hay veces que nosotros estamos en las parrandas y cuando Dios nos sale al encuentro, es difícil dejarla, nos cuesta dejarla, o si no, así. Yo era una mujer que le gustaba la fiesta, le gustaban las discotecas, los pre y los K, me los gozaba. Pero un día el Señor me salió al encuentro y pude ver que tenía que decidir o seguía a Cristo o seguía en el mundo. Y mientras que caminaba y comencé a caminar con el Señor, los días de los servicios los acomodaba a mi parecer. Pero cuando ya salía de la iglesia, ya no era la misma. Ya volví a ocupar la propia personalidad que era mía. Y me cayó un desespero muchas veces, porque yo quería que el predicador o la predicadora terminara lo más rápido, porque yo sentía la necesidad de lo que a mí me gustaba ir a hacerlo. Mi deleite, uno de mis grandes deleites fue el fumar, pero no drogas, sino cigarrillo normal. Y hay veces que el organismo yo sentía que me lo pedía. Y yo sé cuándo este hombre va a terminar de hablar, cuándo esta mujer va a terminar de hablar. Y recuerdo que una vez llegó una predicadora y dijo, aquí hay alguien que fuma. Yo me quedé así. Yo dije, ¿ella cómo sabe que yo fumo? Pero aquí también hay hombre, puede ser un hombre, eso no es conmigo. Miren, no de usted lo que yo dije, eso no es conmigo. Pero el Señor te dice en esta noche que te apartes. Porque si tú no lo sueltas, Él te va a enseñar a soltar ese cigarrillo. Y me preguntan, ¿tú todavía fumas? Fulana, me preguntó una vecina, ¿no quiere una cédula cerca de la casa? Y yo, no. Yo dije que no. No, yo. O sea, no soy yo. Era yo. Y yo deseaba que se acababa ese día. Llego a la casa. Me encontré con una conocida que también le gustaba fumar. Y me dice, vamos a fumar un cigarrillito aquí en la terraza. Pero yo tengo, no, que no me vas a comprar, yo lo traigo. Chupan tenía. Yo me fumaba diariamente paquete y medio de Camel o de Cool años atrás. Paquete y medio diario si no fumaba. Pero Dios me dio una enseñanza, porque con Dios no se juega, porque cuando Dios habla tenemos que escuchar la voz de Dios. Y yo recuerdo que me comenzó una tosecita y la tos aumentando, y así seguía fumando, e iba a la iglesia y venía, hasta que Dios permitió un fuerte quebranto en mi vida, en mis bronquios, que afectaron a tal punto que los inflamaron mucho. Y ahí fue donde yo dije verdaderamente que Dios sí habla y que Dios sí muestra antes de que acontezcan las cosas. Y en medio de ese fuerte del dolor me tocó dejarlo. Y le prometí al Señor que no lo volví a hacer más. Ahí fue donde pude entender que a veces nosotros queremos ser como este rico, tomar las decisiones a nuestra conveniencia y querer estar en las cosas de Dios. Y con Dios no jugamos, porque con Dios somos o no somos, o eres o no eres, o toma la decisión de seguirlo o toma la decisión de estar en los dos caminos. Por eso es que la Biblia dice que a dos señores no podemos servir, o somos salados o somos dulces, o somos luz o somos tinieblas. Esto era lo que acontecía en este hombre, porque este hombre veía la vida a su parecer, así como la vio, y me decía el Señor, Jonás, él quiso embarcarse en el barco, él quiso perderse de la voluntad de Dios, pero cuando Dios traza un camino para tu vida y para mi vida, nadie lo invalida, nadie lo daña, a menos de que tú y yo le demos la autorización al pecado. ¿Cierto, pastor? Amén, vive Cristo para siempre.
Y ahí fue donde yo pude entender que hay veces que los caminos a nosotros nos parecen rectos, pero que al final son caminos de perdición. Pero es bueno, como yo le decía a una hermana, ayer que compartimos cuando salimos de unos ayunos, y yo le decía, ¿sabe una cosa? Aquí lo importante no es quién eres tú en el Señor. Aquí no importa que tú tengas un ministerio. Aquí no importa que tú digas que tú eres el dueño o el presidente de ese ministerio. Aquí lo que importa y lo que abarca es que tú y yo demos frutos dignos de arrepentimiento y que el Espíritu Santo dé la convicción de que tú y yo somos hijos de Dios, porque todo ser humano lo puede entender y lo puede abarcar, que tú y yo necesitamos un encuentro a solas con Dios, porque a solas con Dios es donde Dios nos confronta, a solas con Dios es donde Dios nos habla a nosotros mismos. Nosotros no tenemos que ser como el oro, repetir lo que otro dice. Tú y yo tenemos que buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros es grato, bueno y perfecto. Mientras que el rico se divertía a su esplendidez, Lázaro clamaba y arreglaba su vida delante de Dios. Y hay veces que nosotros llegamos con llagas, con heridas, con sufrimiento, con lamento y paremos de contar. Pero todo esto hace parte para que usted y yo nos acerquemos a Dios. Y para que aquellos que creen que porque lo tienen aparentemente todo, o que están en un deleite, o que están en cualquier otra cosa, todo en la vida es pasajero. Es la gente cuando está joven, piensa que la juventud no se la acaba, ¿sí o no? Yo un día tuve 15, y hoy tengo un poco. No te voy cuánto tengo. El doble. ¿Ah? El doble. Y hoy tengo quizás más, más del doble, menos del doble la cosa. ¿Ah? Pero, ¿qué quiero decir? Todo pasa. Todo pasa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que todo va a ser eterno. Yo un día nací, yo un día crecí, yo un día tuve 10, anhelaba tener los 18. Y hace mucho tiempo atrás, cuando ya era mayor de edad, yo dije, ¿quién me mandó a mí a pedir que yo creciera con rapidez? Si la mejor vida es la del niño. Porque ahí a veces desconocemos muchas cosas. En tiempos antiguos, no en estos tiempos tan modernos, donde todo ha avanzado y todo es maldad. Pero nosotros tenemos que ver hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Y todos decimos, quiero volar al cielo. Y todos decimos, si mi alma perece aquí en la tierra, y que al final de la trompeta suene, mi alma sea levantada. Pero he podido venir analizando y voy sacando conclusiones de una parte de la Biblia, de la otra, y comienzo a meditar. Y me he podido dar cuenta que para poder alcanzar lo que Lázaro alcanzó, juntamente murieron ese mismo día. Y quizás el día que uno perezca o muera en esta tierra, o duerma, porque los cristianos no morimos, sino que dormimos. ¿Cuántos no se irán con nosotros ese mismo día? ¿Cuántos no entrarán también a una fosa? ¿Cuántos no serán quemados? En fin, como cada quien quiera hacer con los cuerpos. Pero solamente el que esté firme en la muerte será levantado. Y esta madrugada el Señor me decía, aunque estés muerto, vivirás. Y yo le decía, así es. Porque mire, Lázaro murió juntamente con el rico, pero Lázaro vivía, no físicamente, pero sí espiritualmente. Entró al seno del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que el día que nosotros partamos de esta tierra, nosotros podamos verle la cara a Dios. Y yo años atrás tenía la venida del maestro lejana. Yo decía, Cristo pero ahora no viene, todavía tiempo hace muchas cosas. Pero día con día me doy cuenta que el tiempo se está cortando, que el reloj está corriendo rápidamente. ¿Por qué? Porque la venida del Maestro se aproxima. Dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Dice Apocalipsis que toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero muchos aquel día se lamentarán y tarde será, porque muchos han corrido una carrera en vano. Y nosotros no tenemos que correr la carrera en vano. Nosotros tenemos que
correr con paciencia y inteligencia esta carrera para poder llegar a la meta, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Porque una cosa es decir, creo en Jesús. Otra, que con el pasar de tu vida, de tu proceso, de mi proceso, le vayamos conociendo. De viernes para sábado escuché la voz del Espíritu Santo que decía: la asignación viene del cielo, pero cuando el hombre y la mujer entienden que su caminar está en la voluntad de Dios, ese es el que agrada al alma de Dios. Y esas palabras, cuando retumbaron en mi corazón, me hicieron llorar. Porque a veces queremos hacer es lo que nosotros queramos. Ahorita yo le decía: pastor, mira, me acabaron de llamar una amiga, mamá, tú estás soltera. Y yo me reía, yo decía: sí, ¿por qué? Porque hay un pastor de Dominicana, tiene plata, tiene tierra, es ganadero. Mejor yo está listo para decir: ven y cásese con él, yo le voy a mandar la foto. Yo, mi hermana, yo lo tengo porque tenía fama. Y yo ahora mismo no estoy pensando en buscar ganadero, ni porque sea terrateniente. Yo ahora quiero ocuparme de los negocios de Dios. Yo ahora quiero entender lo que nunca había entendido. Yo ahora quiero llegar a donde Él me quiere llevar. Yo ahora he entendido que lo carnal pasa, pero lo espiritual permanece. Y que en la tierra y en la vida todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Lo que Dios tiene reservado para nosotros, Dios nos lo dará en su tiempo y cuando fuere su momento. Pero por ahora Dios quiere, iglesia, que usted y yo nos conservemos y preservemos al blanco que se llama Jesucristo. Dice que el mendigo murió al mismo tiempo. Y dice que el rico le dijo: Padre Abraham, permite que mi lengua sea refrescada en este lugar de tormento. O sea que allá no hay luz, no hay agua, no hay nada. Es real el infierno. ¿Y cuánta gente no está cayendo en el infierno? Y muchas veces dicen: no, el infierno es el físico, también está el espiritual, la condenación. Y por eso es que tenemos que ver cómo estamos andando. Y por eso es que tenemos que ir aprendiendo a reconocer que si nos equivocamos, tenemos que hacer las cosas bien para poder arrancar a lo que Dios quiere. Y ahí me decía el Señor: mira lo que hizo Bartimeo. Bartimeo se despojó, suelta la capa y sigue a Cristo. Porque quizás Bartimeo, dicen que era ciego, pero no se sabe si era ciego físico o era una ceguera espiritual. Yo creo que la parte de la ceguera física, más que todo a él lo abarcaba, era la ceguera espiritual. Porque el hombre y la mujer, cuando no conocemos profundamente de Dios, somos 100% carne y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero cuando decimos dejar todo atrás y tener muchas cosas quizás por basura para ganar a Cristo, ahí hemos alcanzado una gran ventaja, ahí hemos llegado a una gran batalla, y que se llama éxito y triunfo en las manos del Señor. Lázaro murió, pero Lázaro gozó del privilegio que aquel hombre quería tener. Y muchas veces el Señor nos está dando la oportunidad. Muchas veces Dios nos está hablando de mil formas, de mil maneras. Muchas veces Dios te está diciendo: pelea tu puesto, yo no sé, pero yo tengo una convicción clara, y es que nosotros tenemos que en este tiempo es procurar, buscar con diligencia y con temor y temblor cada día más de la presencia de Dios, llenarnos de su palabra, escudriñarla, y aunque sea como un martillo, y aunque sea como un espejo para tu vida y para mi vida, tenemos que decirle: hágase tu voluntad, Señor. Y el Señor día con día nos va corrigiendo, porque la palabra es clara. Lo que pasa es que a veces nosotros la queremos maquillar o la queremos acomodar a nuestra conveniencia. Dice la palabra del Señor que este hombre rogaba de que alguno de entre los muertos saliera a que agrediera a sus hermanos, lo que era ese lugar horrible. Y dice la palabra del Señor que el que cae a la condenación, condenado es. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Y eso es lo que Dios quiere que en esta mañana entendamos, que Él no nos está llamando a la condenación, Él nos está llamando a un verdadero encuentro con Dios. Y que nosotros, por muy necios que seamos, por muy torpes, le podamos decir: Señor, aquí estoy, perdóname. Pero a veces nos cuesta decirle: Señor, perdóname. A veces nos cuesta decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque a veces todo lo que queremos es lo que a nosotros nos gusta. Yo decía: pastor, yo conocí un lugar por allá, le decía: vea, pastor, en ese lugar ahí todo el mundo se arrastra, grita, se jalan los cabellos, hacen de cuanta cosa. Pero no hay fruto. No se ve el fruto. Y el que ha podido salir a flote se va viendo. Pero es el mismo Dios que, vea, lo saca uno. Ayer me preguntaron y decía una: no, que esto. Yo le dije: la verdad es que a mí me fue como perrito en misa por mi propia desobediencia. Pero una madrugada el Señor me dijo: vuelve a casa, vuelve a tu casa, Osiris, y vuelve a Jesucristo, Rey de la verdad. Y aquí estoy, viendo la gloria de Dios, porque en la obediencia es donde está la bendición. Y yo le decía a ellas, cuando compartíamos ayer que terminábamos el retiro donde estuvimos juntas, muchas mujeres, y yo les decía a ellas: ¿saben una cosa? Tenemos que aceptar lo que Dios quiera para ti y para mí. Si hemos decidido tomar esta rienda y tomar este llamado, es porque Él sabe que nosotros podemos soportarla. En la soledad, le decía el pastor, compartí, decía José, en la soledad, en una cárcel, vio la gloria de Dios. Y no estoy hablando de preso físico, sino espiritual. Él vio la gloria de Dios. Murió en paz, murió en tranquilidad. Sus huesos reposan en Canaán, junto a los de su padre. Si la Biblia habla de ambos, es porque ambos están gozando de la presencia celestial, esperando que Cristo venga. Al sonar de la trompeta, sus almas volarán y se presentarán delante del Señor. María, siendo la madre de Jesús, duerme esperando que su Hijo, su Salvador, regrese nuevamente a esta tierra. No dejes que nadie robe tu corona. No dejemos que nadie nos tome el lugar. No dejemos que por un ratito de placer se eche a perder todo. Así es. Porque es mejor agradar a Dios, te lo digo por experiencia propia. Porque sé lo que es padecer en la desobediencia. Hoy yo te tengo autoridad y te puedo decir que el pecado es rico, pero nos lleva a la destrucción. Porque todo el diablo te lo presenta así, hermoso. Y después él mismo te pisa y te señala. ¿Qué le pasó a Lázaro? Aunque comía de las migajas que caían de la mesa de él alimentaba su espíritu. Y muchas veces lo que no es de Dios nos distrae y nos saca de la voluntad de Dios. Mire ese hombre que yo les comento, que está en Dominicana, República Dominicana. Anda desesperado porque no quiere terminar el 2025. Búsqueme una cristiana que sea de ministerio y que tenga buen testimonio. Y hermana fulana, yo no le digo, usted me llamó, pero no pude contestarle ayer porque estaba bastante ocupadita alistando los mensajes que tengo que hacer hoy. Pero yo le estoy devolviendo la llamada y usted me devuelve la llamada. No es para presentar al dominicano, porque él no quiere estar nosotros, porque yo no estoy pensando en dominicano. Estoy pensando ahora en otra cosa. Lo mío es Cristo. Amén. Levantarme y llegar donde yo quiero llegar y a donde Él me permita llegar, porque eso es lo que está pasando. La carne está activa y cuando un cristiano descuida la comunión,
La carnería se levanta. Entra la fornicación, la lujuria, porque lujuria es una y lascivia es otra. La masturbación, y paremos de contar. Esa no la dice la Biblia, que es la masturbación, pero es una obra de la carne. Así es. Porque el verdadero hombre que le sirve a Dios, cuando le entre sus deseos, sabe doblar la rodilla y Dios toma el control. A mí me preguntó alguien, ¿cómo has hecho tú para estar tantos años sola? Porque le creo a Dios y porque yo no activo mi mente a pensar cosas que me pueden sacar del propósito de Dios. Yo ahora mismo me he enfocado en las cosas de Dios. Y no te voy a decir que no. A veces la soledad golpea, ¿o no, pastora? Así es. Amén. A veces yo he deseado que a mí me regalen un abrazo Así es. y que me den un beso y me digan te amo. Yo te veo bonita, mi esposa. O tú eres bonita, mi esposa. Aunque tengamos los pelos así parados recién levantados, mi esposa es hermosa. Claro. Hay cosas que humanamente a nosotros nos estimulan. Así Ahí es donde estaba. Y salimos de esos días donde nos reunimos esta mujer a jugar por relámpago. O sea, nos vamos a buscar a Dios. Y nos fuimos. Dios permitió que las 2 primeras noches estuviera sola. Y me decía el Señor, a sola con Dios. Me decía el Espíritu Santo. Y comencé a adorar a Dios. Y pude sentir que cuando tú dispones tu corazón y tú dices, me voy, me retiro, me aparto, me aíslo, Dios va a orar. Dios va cambiando la mentalidad tuya y mía. Y yo le decía al Señor al siguiente día, yo le decía, Señor, hoy me siento sola. Pero sola no estoy, porque aunque estoy en tu presencia aquí buscando tu rostro, yo sé que tú estás conmigo, pero yo necesito un abrazo. Y esa noche, para cerrar ayer, llegó la hermana Yusma con sus 2 hijas y su nieta. Y la niñita me abrazó y me dio un beso y me dijo, Cristo te ama. Eso conmovió mis entrañas. Yo decía, gracias Señor, porque a través de una niña, o me hubiera mandado un hombre, no, me mandó una niña. Y después la otra chiquitica me decía, hermana, tú estás en victoria. Yo me quedé viendo a la niña. Yo y me decía así, porque Cristo te ama. Y volví a quedarme así. Después llega Yusmaira y me dice, él siempre me ha hecho paz, me dice, paz, te amo. Y me abrazó. Y yo dije, gracias Señor. Porque todo lo que pidamos al Padre, creyendo, Él lo hace. A veces hasta nuestros hijos son secos con nosotros. Así es. Y toda madre quiere que un hijo le diga, así sea la más maluca en la tierra, o la más regorda, la más flaca, como Dios te la dé. Pero a veces queremos escuchar de nuestros hijos, te amo. Y un abrazo. Y un abrazo. No fingido, sino sincero. Amén. Ya vio todas las características que tenemos que tener para no desviarnos del Señor. Pero hay veces que usted llega a la iglesia y abraza a un hermano de corazón. Y muchas veces terminamos, ¿verdad?, hundidos por los mismos hermanos. Traicionados, golpeados, heridos. ¿Y el por qué el Señor permite todo esto? Para que pongamos la mirada en Él, como la mantuvo Lázaro. Las llagas en Lázaro, pude entender que fueron todos sus padecimientos. Y a veces tú y yo estamos padeciendo en la tierra muchas necesidades de cualquier clase. Pero si colocamos la mirada en el Señor, Él nos dará la recompensa cuando fuere su tiempo. Y ahora usted no dice, pero es que el Señor lo recompensó cuando Él se murió. Lo recompensó porque su alma agradaba a Dios. Pero en estos tiempos, las llagas con que nosotros lleguemos al Señor, el tormento, Él lo convierte en gozo. ¿Sí o no? Amén. El tormento Él lo convierte en gozo. Y por eso es que Él me decía, mira la decisión que tomó Jonás. Jonás se fue a donde no tenía que irse.
Le tocó vivir un proceso bien largo. Lo tiraron a la profundidad de los abismos del agua. Y por misericordia para Dios no matarlo porque no había cumplido él su propósito, se lo traga el gran pez. 3 noches, 3 días, pero no sabemos cómo fueron esas noches. No sabemos qué hizo Dios. Solo te puedo decir y dar a entender la palabra que aún el pez lo vomita y no quería entrar a Nínive. Porque a veces Dios te está hablando a ti y a mí. Severo, no. Está diciendo el pastor, ¿ves? El Señor quiere que lo busquen más. Él ni sabe cómo estoy yo con Dios. Y cuando Dios nos va recalcando que tenemos que irle buscando, porque alguna falencia en nosotros todavía hay. Y dice que cuando Jonás llegó, el pez lo vomita. ¿Y dónde vomitó el pez a Jonás? En Nínive. Mas no quería entrar todavía. Se sienta bajo una calabacera. O sea que da a entender que puede entrar a la noche o a la medianoche. Y a lo que amaneció, desde que encontró la calabacera. Porque no dice que el pez vomitó con tu calabacera. Encontró una calabacera. O sea que él entró a la entrada de la ciudad de Nínive. Pero no quería hacer la obra que Dios lo había demandado. Y de este hombre, de no haber hecho la voluntad de Dios, hoy la Biblia nos diera testimonio de que él, aún con tropiezo, pero entendió la voluntad de Dios. Y a veces nosotros con temor y con temblor y con tropiezo vamos a entender la voluntad de Dios. Yo hoy se lo digo, apártese del pecado, apartémonos. El pecado es como un dulce. Entre más usted lo chupa y lo come, más le gusta. Es como el que le gusta comer perro caliente y no se come uno sino hasta 3. Así es el pecado. Pero llega un momento donde erupciona, donde Dios nos vomita y aparta su rostro de nosotros, y es donde nosotros decimos, ¿qué hice? Ya es tarde. Hoy le digo una vez más, ¿a dónde quiere ir? Para irnos con Cristo. No hablo en la emoción ni que me las quiera tirar aquí de santa, porque ni rabaquenda soy. Una mujer centrada en la palabra sin tanta religiosidad, pero viendo a la gloria de Dios. Y he podido entender que para nosotros llegar a donde Dios nos quiere llevar, tenemos que aprender a soltar y a negarnos a nosotros mismos. Amén. A callar, a enmudecer, a colocar el rostro, no como nosotros queramos, sino como Dios quiera. Y Él hará. Así que yo le digo en esta mañana, haga como Lázaro. No importa que no entendamos lo que estemos viviendo, pero algún día Él nos dará la respuesta. Y la mejor respuesta era, como yo le decía al pastor, cuando estemos en la presencia del Señor. Porque muchos esperan la venida de Cristo, pero muchos o muchas estábamos fuera de lo que Dios quería. Y en estos meses y en estos días yo he podido entender que para irme con Cristo me toca arreglar no una, pastora, muchas cosas. Y las cosas no están en lo que nosotros vemos, están dentro de nosotros. Así es. El pecado está golpeando las puertas de la iglesia. El que esté débil, párese firme y no caiga. Y el que se crea firme, afírmese más. Porque si no, vean, te barre. Porque Satanás no está interesado en salvar a los que están sin él. Él está interesado en destruir a aquel que dice tener esta verdad, que es la palabra. Y sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es que andes con el moñoñón, con la cara así como cuando tú estás asustado el tiempo. No. La verdadera santidad de Dios está en el corazón arrepentido. Y lo que está dentro de nosotros se exterioriza.
¿O no es así, pastor? Yo he ido a partes y no llevo Biblia. Nada más a veces llevo el bolsito aquí cruzado. Hermano libre, y me dice, usted tiene una carita evangélica que no puede con ella. Y voy arregladita. Porque es que a ti no te va a salvar ni la falda, ni la ropa, ni un pantalón. A ti te va a salvar es cuando tú le dices, pecadora he sido, pecadora fui, necesito que me limpies. Y aquí estoy. A solas con Dios. Esa alabanza le invito a que la escuche. Se rompen las cadenas. A solas con Dios se van los problemas. A solas con Dios entendemos que tenemos que agradar a Cristo y no al hombre. Sujetarnos a los pastores sí, pero agradar a Cristo. Hoy te hago la pregunta: ¿qué te quiere separar de Dios? No hay que correr. Lo digo por experiencia. Porque el que corre se fatiga, se cansa y cae. Pero lo que esperamos en Jehová, tendremos nueva fuerza. ¿Sí o no? Dice la pastora. Amén. Como el águila, seremos rejuvenecidos. Así que Yo me he encontrado gente que comenzó a caminar conmigo. Gente que dice que son de ministerio reconocido. Hasta hubo uno que se molestó conmigo. Yo, tú no cambias. Tú eres claridosa. Yo le dije, tú eres en edad, es menor que yo, pasa. Yo dije, pero te parece la última marca ya del saco. Estás bien arrugado. Y él es menor que yo, muchos años menor que yo. Y me dijo, como siempre. Yo dije, bueno, si me tratas de odiosa, le contesté en el Messenger lo que tú me quieras decir. Pero ¿sabes por qué estás envejecido y acabado? Porque no has soltado el pecado que mora en ti. Y me dijo, tú te vuelves puro filtro. Filtro no. Yo a mi foto no le coloco filtro. ¿Sabes qué es lo que se refleja en mi foto? La misericordia y la gracia de Dios. Porque cuando decimos apartarnos del pecado y sacar lo que está en nuestros corazones, la presencia de Dios se refleja en un hombre y en una mujer. Y no hay que predicar con tanto grito ni tanto alboroto. La palabra suave hace el efecto por el cual Dios la envía. amén. Hasta aquí me ayuda el Señor. Así que veamos qué estamos haciendo. Vea usted qué camino va a coger. Recuerde que el rico se gozaba y el pecado nos da gozo. Y hasta donde lo queramos llevar. Porque te suelta el uno y te lleva el otro. Y te va enlazando. Oh no, pastor, el pecado va enlazando. Va enlazando las obras de la carne. Y cuando venimos a ver y decimos, wow, ¿qué he hecho? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Así comienza el homosexualismo, Todo. la lujuria, Todo. la fornicación. Yo siempre he dicho, el hombre gay no nace, se hace. La lesbiana, lo mismo. Así que cuidémonos mucho. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos agarre mal parqueado como encontró aquel rico que pensó que porque tenía plata regalaba comida, regalaba ron, regalaría hasta plata, iba para el cielo. Se equivocó, porque por obra nadie es salvo. Aquí somos salvos por arrepentimiento y que le digamos al Señor, cambia mi mente. Y si cambiamos el corazón, tu mente y mi mente renueva. Y cuando te sientas solo, dile, Señor, preséntame, así sea un niño, que me diga un te amo y un abrazo, porque lo hizo conmigo y salí fortalecida. Así que amémonos los unos a los otros y que Dios nos agarre aquel día cuando partamos a su presencia, haciendo su voluntad, viviendo esta palabra, no por la emoción, sino con el corazón. Dios los bendiga. Amén.